El día de hoy tendremos la ponencia, las condiciones de calidad de los programas virtuales, y nuestro ponente será Pedro Costa, que es director ejecutivo del ITACAP, cuya sede se encuentra en Perú. En honor al tiempo, pues creo que vamos a comenzar en este mismo momento. Por favor, le recibimos al profesor José Frías del Convenio Andrés Bello, cuya sede se encuentra en Panamá, quien nos va a hacer una pequeña introducción y presentación de nuestro ponente. Profesor Frías, muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos todos, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos acompañan en este ciclo de conferencias y talleres virtuales. Saludos desde la sede principal de la organización del Convenio Andrés Bello, en nombre de nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Delva Batista. Quisiera presentarles al expositor del día de hoy, que también es parte de la familia de la organización del Convenio Andrés Bello, el licenciado Pedro Costa. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Desarrolló sus estudios de maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de maestría en Administración de Negocios en la Escuela Española de Negocios. Entre sus experiencias laborales, ha sido director de Asuntos Estudiantiles en la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, coordinador de Acuerdos Internacionales en el Programa de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Fue director de la Oficina de Becas de Posgrados del Ministerio de Educación de Perú, director de la Dirección de Promoción de Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación de Perú, asesor y director general de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de Perú, y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto de Transferencia de Tecnologías y Armonización de la Educación Superior del Convenio Andrés Bello, con sede en Perú, pero con rango de acción en los 12 países de la organización del Convenio Andrés Bello. Tenemos un expositor de lujo y nos complace presentarlo, y sin más, los dejamos para dar inicio a esta importante videoconferencia. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias, profesor Frías. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan desde todos los países miembros de la Organización del Convenio Andrés Bello. Bienvenidos una vez más a esta serie de actividades y seminarios que hacemos básicamente cara a colaborar con el desarrollo de la educación a nivel de la región. En esta oportunidad, bueno, también le doy bienvenida a mi pequeño espacio de trabajo, desde donde nos conectamos todos desde los últimos meses en que estamos un poco enfrentados a esta pandemia. Con esta pequeña introducción y el agradecimiento por estar presentes, a mí me gustaría un poco conversar con ustedes sobre los criterios que deben considerarse en relación a las condiciones básicas de calidad de los programas en línea. Antes de poder iniciar un poco, quisiera hacer eso también a nivel de conversación. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta dentro del periodo de tiempo que voy a tomar, o desean esperar hasta el final para hacer las preguntas, no hay ningún problema. Víctor nos va a ayudar al respecto. Me interrumpe, no hay ningún inconveniente, y lo vemos de manera directa. Y para empezar un poco, yo quisiera comentar que cuando nos referimos básicamente a criterios o estándares de calidad como los componentes del servicio educativo, tanto de educación básica, entiéndase primaria y secundaria, como educación superior, universitaria y no universitaria, hay que tener en cuenta que existen dos aspectos muy importantes, diferenciados, pero al mismo tiempo complementarios. El primero tiene que ver con la evaluación que se hace en las mismas instituciones educativas y, por tanto, los programas que se imparten en las modalidades presenciales o a distancia. Cierto es que a lo largo de esta hora probablemente hablaremos sobre más sobre la modalidad de distancia o los programas virtuales. Entonces, pero este componente es sumamente importante porque lo lleva a cabo la misma institución y lo que busca es básicamente asegurar sus sistemas internos de garantías de calidad. Y el segundo componente que se complementa es básicamente estos criterios que utilizan las agencias de calidad o los ministerios de educación para precisamente garantizar, mediante unas evaluaciones externas, que los programas precisamente gozan de
elementos o criterios que puedan ser considerados como acreditación de la calidad. Entonces, teniendo en cuenta estos dos grandes componentes, deberíamos partir un poco e ir introduciéndonos hacia lo que denominamos cuando hablamos de modalidades para impartir la docencia. Entonces, cuando queremos hablar sobre las modalidades para impartir docencia, es necesario tener en cuenta que cada país tiene una definición sobre cada una de estas modalidades. Entonces, esta situación a veces puede ser complicada cuando de definición de estándares se refiere. Sin embargo, ya los organismos internacionales y en conjunto con los ministros de educación han ido como que colaborando con el desarrollo de algunos criterios generales para poder entender estas modalidades de educación. Lo ha hecho el Convenio Andrés Bello desde hace más de una década, lo ha hecho la Organización de Estados Iberoamericanos, lo ha hecho la UNESCO básicamente, y todos de alguna manera coincidimos en que existen tres modalidades para la enseñanza. La primera de ellas es la que todos conocemos, que es la enseñanza presencial, que es aquella en la que interactúa el profesor y el estudiante, que requiere una asistencia de ambos, evidentemente, en un determinado lugar y en un mismo tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, estamos hablando de una presencia física y sincrónica. Luego viene la enseñanza semipresencial, que es aquella básicamente en que la planificación de las actividades formativas que están dentro de un programa o de un plan de estudios o de un año académico, combina un poco la presencia física del estudiante y del profesor en un mismo espacio, es decir, en los locales, en los centros donde se imparte el proceso formativo, conjuntamente con el desarrollo de algunas actividades no presenciales y, por tanto, asincrónicas, que tienen un carácter más interactivo, tienen un carácter abierto, tienen un carácter flexible. Programas que están centrados básicamente en el alumno, un trabajo exclusivamente que desarrolla el estudiante en un entorno un poco más privado. Evidentemente, incorpora ya el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, las TIC, que es como las conocemos, como un soporte muy, muy importante para el desarrollo de esas actividades. Y finalmente, nos encontramos ante la enseñanza no presencial o la enseñanza virtual, que es aquella básicamente que tiene una interacción que se caracteriza por ser flexible, que no requiere la presencia física, pero sí requiere una presencia sincrónica del profesor y el alumno. En algún momento tienen que juntarse, y en este caso es lo que estamos viendo a diario en el desarrollo de las clases escolares y en el desarrollo de las clases a nivel de la educación superior, universitaria y no universitaria. Entonces, estas personas interactúan de manera directa desde diferentes lugares, ¿ok? Pero siempre, a pesar de que pueden interactuar también en distintos momentos temporales, en algún momento en particular tienen que reunirse e interactuar de manera directa. Ahora, si bien es cierto no existe un criterio definido respecto a cuánto debe durar la enseñanza semipresencial, se ha determinado que aquel porcentaje que, o por hecho, en los casos en que el porcentaje de la presencialidad alcance hasta el 25%, estamos hablando de una enseñanza semipresencial. ¿Okay? Sin embargo, hoy, en medio de este tema de la pandemia, estamos evidentemente en una enseñanza no presencial, una enseñanza virtual plenamente, en la que se combinan de alguna manera estos elementos de la no presencia física, pero sí estos encuentros sincrónicos entre el profesor y el alumno, con un gran trabajo por parte del estudiante en cuanto a los materiales que deberían entregarse. Ahora, cuando hablamos de ya entrando mucho más en el tema, hablando de los criterios de calidad, nosotros vamos a ver que tenemos algunos elementos que considerar. El primero de ellos son los estudiantes. Si bien es cierto, los criterios de calidad que voy a mencionar están mucho más relacionados con la educación superior, esto no significa que puedan ser considerados para la educación primaria y secundaria. Hay, evidentemente, lo que debemos empezar a decir es que deberían existir criterios de calidad que hagan una línea de continuidad, que se vayan relacionando de acuerdo a los niveles. Lamentablemente algunos difieren, como en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, porque cuando hablamos de los estudiantes en educación superior y nos referimos a criterios de calidad, vemos que para garantizar el éxito de estos programas de formación que se imparten bajo una modalidad no presencial o una modalidad virtual, se considera importante
que las instituciones de educación superior, pero también puede ser las escuelas, definan bien el perfil del alumnado. Es decir, identificar aquellas personas a quienes va dirigido y entregar la información de manera previa para que ellos tengan conocimiento sobre lo que van a necesitar. Por ejemplo, en cuanto al perfil del alumnado, la universidad o el instituto debería tener en cuenta algunos elementos como el estudiante debería tener competencias digitales suficientes. Hoy por hoy es absolutamente necesario manejar para cualquier programa virtual competencias digitales en el acceso de programas informáticos, de la computadora, la solución de problemas, el acceso a plataformas, la conexión a Internet es otro elemento que es sumamente importante. Hay que garantizar, evidentemente, que el alumno deba saber que necesita un determinado ancho de banda o utilizar de alguna manera algún buscador o algún servicio de acceso que le permita tener ingreso a las plataformas que se estipulen para el desarrollo de las clases. También es importante que el perfil incluya si se tiene una experiencia previa en programas formativos a distancia, porque eso determinará la necesidad por parte de la universidad de alguna manera poder realizar programas de instrucción o capacitación para el uso de las plataformas que se utilizan en los centros educativos. Recordemos que existe una gran cantidad de programas y cada uno tiene una característica particular, aunque todos ellos tienen un mismo objetivo. Un elemento que pocas veces tiene en cuenta como parte del perfil del estudiante es si tiene cargas familiares y si trabaja. Porque cuando se tienen cargas familiares y se trabaja, se entiende que tiene que haber una compatibilidad entre ambos aspectos y el trabajo. Y, finalmente, considerar también si está matriculado o si se ha matriculado en algún momento en algún otro curso virtual, cosa que permitiría de alguna manera medir la experiencia que tuvo en relación a uno. Ahora, la modalidad de enseñanza virtual es importante entender que tiene una demanda elevada de trabajo del alumno particularmente. ¿Okay? Si bien es cierto, tiene encuentros sincrónicos con los profesores, no físicos, pero sincrónicos, sí tiene que tener un alto compromiso del estudiante por ingresar a las plataformas, utilizar los materiales, hacer preguntas, interactuar con sus compañeros de clase, etcétera, etcétera. Por lo que necesita, evidentemente, una autodisciplina. Y dependiendo de estas circunstancias que rodean al estudiante, también de una capacidad de la organización del tiempo del participante de los programas. Entonces, la universidad o los institutos deben saber si los alumnos tienen algún... O sea, acá hay un tema que se me pasaba, perdón. Las universidades también tienen que tener en consideración información respecto a la discapacidad que puede existir en un participante y la naturaleza de esta capacidad, que puede ser auditiva o que puede ser visual o de otro tipo. Porque solo considerando o teniendo en cuenta las discapacidades que puedan existir y la naturaleza de las mismas, podrán determinar las adaptaciones necesarias a la prestación del servicio educativo a través de las tecnologías de información. Es sumamente importante que tengamos en cuenta eso porque hoy uno de los principales elementos del acceso a la educación es el tema de la, un aspecto importante del acceso a la educación es que este sea abierto para todos sin ningún tipo de discriminación. Entonces, uno de los grandes retos que tienen los programas virtuales es que puedan considerar o tener en cuenta la existencia de potenciales discapacidades y los tipos de las mismas. Entonces, en términos generales, será fundamental que el alumno conozca también, como parte inicial, es decir, previo al programa, las exigencias del programa que va a tener. ¿Okay? Todo lo que se refiere a la carga de trabajo, el tipo de actividades, si estas son sincrónicas o asincrónicas, cuándo se van a realizar, cuánto tiempo van a durar, etcétera, etcétera. Y esto debe ofrecer a los que van a ser parte del programa un componente muy importante en cuanto a la información detallada de cómo se va a desarrollar el proceso de estudio, de qué manera va a ser evaluado, que es un tema que vamos a ver al final de nuestra conversación. Aspectos como, por ejemplo, cuánto tiempo le van a dedicar al programa y la metodología de evaluación, que deben estar vinculados de una manera muy estrecha. Y lo más importante, justificando la metodología de enseñanza, de este proceso de enseñanza-aprendizaje que la institución va a aplicar. Igualmente, es importante tener en cuenta que los programas virtuales debe informarse, o el alumno debe tener conocimiento si
va a existir alguna materia, algún curso, alguna asignatura que es parte del programa de estudios que tenga que cursarse de manera presencial. Porque, y acá entra la gran discusión en torno a si todas las carreras pueden enseñarse a nivel virtual o algunas de ellas requerirán o una parte de presencialidad o todo el programa debería hacerse en esa metodología. Entonces es importante también que se cuente por qué, porque se deben considerar, por ejemplo, las prácticas externas, que son presenciales y obligatorias en algunos casos, el tipo de convenios o relaciones que pueden tener las instituciones de educación con las entidades en las que se deben realizar las prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, y por tanto se debe proporcionar toda esa información con objeto de que el alumno también tenga acceso a conectividad, a disponibilidad de equipos y todos los estándares que tanto el equipo como la conectividad debiera cumplir para un adecuado desarrollo. Eso básicamente como una condición que debe tenerse en cuenta respecto de los estudiantes. Sin embargo, después viene un elemento que es muy importante, que se vincula de manera directa la institución educativa con el estudiante, que es la tutoría. La tutoría y el seguimiento de los alumnos es una cuestión clave, sumamente importante para esta modalidad. ¿Por qué? Porque mediante la tutoría y el seguimiento que se le hace a los estudiantes, se puede reducir considerablemente la tasa de deserción que suelen tener este tipo de programas. Y para ello, lo que consideramos es que se debe definir, primero, la periodicidad con la que el profesor o el tutor del curso debe tomar contacto con el alumno y particularmente determinar o poder identificar en qué casos se van a activar las alarmas para ese contacto. Por ejemplo, cuando un estudiante deja de completar sus tareas, cuando un estudiante no se conecta a la plataforma, cuando un estudiante no interactúa con el resto de alumnos o con el profesor mismo. Y también es importante considerar la tutoría y el seguimiento, porque hoy por hoy, como la educación está universalizada en cuanto al acceso a través de la tecnología, es altamente probable que tengamos estudiantes de otras áreas geográficas. Entonces podría suceder, por ejemplo, que alumnos latinoamericanos estemos conectados a un programa que se imparte en Asia, o viceversa. Y por tanto, esa diferencia horaria debe ser considerada a objeto de garantizar precisamente el servicio de tutoría y seguimiento. Entonces, así, considerando ese tema del tiempo, de la atención y de la programación, el tiempo de respuesta a las consultas planteadas por los estudiantes tiene que ser considerada como un indicador que pueda medir la calidad del programa, porque esa es la única forma de respuesta que existe. Entonces, en cuanto a la tutoría, deberíamos tener algunas pequeñas conclusiones iniciales, ¿ok? Entonces, evidentemente esto se combina con la información que el alumno va a tener a su disposición a objeto de poder cumplimentar un buen programa formativo. El primero de ellos tiene que ver con los requerimientos tecnológicos y de conectividad. Estos son indispensables para realizar las actividades formativas previstas en cualquier programa académico, ¿ok? Luego, la dedicación exigida, que es básicamente cuántas horas tengo que estimar cuántas horas a la semana el alumno debe dedicar a su programa de estudio. El número de actividades sincrónicas que va a tener en conjunto con el profesor y el número de actividades asincrónicas y el trabajo que tiene que hacer el alumno de manera directa en su casa, su espacio, cualquiera que este sea, a objeto de poder cumplir con los requerimientos mínimos del programa, poder pasar las evaluaciones e ir, lo más importante, aprendiendo. Los métodos de evaluación. Ahí hay que definir si se trata de una evaluación que va a ser permanente, continua en el desarrollo del curso, o si hay una evaluación prevista solamente al final del curso. En cuyo caso, lo que debemos hacer es básicamente especificar también en la evaluación si de qué manera va a ser. ¿Va a ser completamente remota o va a ser en un espacio de conexión directa? Más adelante vamos a ver ese elemento que es muy importante, cómo garantizar una evaluación objetiva sin riesgo de suplantación. Es decir, hablar cuáles son las condiciones de los métodos de evaluación que vamos a tener. Hemos visto también el tema de la tutoría y el seguimiento del alumnado. Hay que determinar como elemento de calidad el número de horas de tutoría por semana o por mes,
que va a tener cada alumno. Y un tema particular también es si esta tutoría y seguimiento se va a hacer de modo sincrónico o sincrónico, porque eso marca mucho la diferencia de la vinculación y la relación que tenemos con los alumnos. Aunque no estemos en el momento, también se puede hablar de un cambio de modalidad. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que tiene el estudiante para cambiar de una modalidad presencial a una virtual en el mismo programa académico? O viceversa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un alumno está tomando un programa de maestría virtual y probablemente lo que desea es pasar a un programa presencial? Eso suele darse, porque al principio probablemente no tenemos el tiempo necesario, pero después sí lo tenemos. O, de otra manera, podríamos tener el tiempo después no tenerlo y, por tanto, poder ir haciendo los cambios necesarios. Este cambio de modalidad infiere necesariamente lo que todos debemos mencionar, que es básicamente un programa virtual no puede ser menor que un programa presencial en cuanto a condiciones básicas de calidad. De esa manera se puede acreditar estos cambios de modalidades. Si no podemos asegurar condiciones de calidad de los programas no presenciales o virtuales, entonces no estamos hablando de que el proceso formativo o la oferta educativa está teniendo efectivamente el resultado que se espera y está mal interpretando, no es la palabra, está trastocando los objetivos que están vinculados a la educación virtual, a la educación en términos generales. Cuando hablamos de las prácticas externas como elemento de calidad, tenemos que ver y visualizar esta relación de los centros de formación con las entidades en donde se deban llevar a cabo las prácticas. Entonces también es un elemento a considerar y a valorar como condición de calidad que exista esta relación entre las instituciones de educación y las instituciones o entidades en donde se va a desarrollar la práctica profesional. Ahora, cuando el estudiante ya está matriculado en un programa, las instituciones de educación deben ofrecer una formación, y esto hay que asegurarlo siempre, ¿ok? Sobre algunos puntos. Se va a dar una formación previa e introductoria sobre el uso de la plataforma. ¿Cuáles son los canales de comunicación que el alumno tiene con la institución educativa? Porque si no hacemos eso, entonces tenemos un serio problema. En muchos casos se ve, por ejemplo, cuando uno toma un curso virtual, es que el organizador da por descontado que el participante conoce la plataforma. Probablemente sea así, pero en muchos casos no lo es. O probablemente está acostumbrado a una plataforma en particular y le resulta difícil adaptarse a otra. Entonces, eso hace que o no ingrese o tenga un desarrollo a destiempo en relación a sus compañeros de clase. Lo mismo es para los canales de comunicación. Si tenemos dudas en cuanto al desarrollo del programa, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente establecer un canal de comunicación que permita absorber todas las dudas. Se debe dar acceso a los alumnos a todos los recursos de aprendizaje posible. ¿Okay? Algunos ejemplos que pueden ser, por ejemplo, las bibliotecas en línea o bibliotecas online, información sobre cómo utilizar los recursos, vínculos que podemos entregar que no son formalmente parte del acervo que entregamos como instituciones de educación hacia los estudiantes, los servicios de apoyo al alumnado por parte de la institución educativa. Recordemos que al ser un programa de formación, también debería tener derecho a los servicios de orientación estudiantil, a las bolsas de trabajo, a los centros de apoyo, médicos, etcétera, etcétera, al tema de la administración misma. Por ver, por ejemplo, cuánto dura un programa, cuándo debo pagar, si tengo algún tipo de contratiempo en términos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, el programa virtual no debería diferenciarse tampoco en estos aspectos en relación a la enseñanza presencial como la conocemos. Todo esto debe estar, como les digo, adaptado al entorno virtual. Transformamos estos aspectos de la educación clásica, como la conocemos, en un encuentro físico con la institución educativa, a su entorno a nivel de la virtualidad, que significa lo que la posibilidad de poder cumplir adecuadamente con cada uno de los objetivos, tanto por parte de la institución educativa como por parte del estudiante. ¿Okay? Y finalmente, en este punto, es importante también que el alumno conozca cada uno de sus derechos y obligaciones como estudiante dentro del programa educativo. Otro elemento que compartimos también con la educación presencial y que no debería cambiar. Debe tener acceso también a las participaciones reguladas, etcétera, etcétera. Perdón. Un tercer elemento que debe considerarse para la evaluación de las condiciones de calidad
tiene que ver con el personal académico y de servicios. ¿Ok? En el tema del personal académico y de servicios, en la formación a distancia, encuentra varios tipos de personal. ¿Okay? Podemos hablar hasta de 3 tipos de personal en términos generales, a veces combinados, pero centrémonos básicamente en 2. ¿Okay? Existe un grupo de personas que está vinculado al tema académico y otro grupo de personas que no está vinculado formalmente al tema académico, entiéndase a impartir docencia, sino que está abocado a acompañar al alumno a lo largo de su formación y hacerle un seguimiento del trabajo y el desempeño que está realizando como alumno de un programa académico. Entonces, estas 2 figuras es como que refuerzan el contacto, la relación que existe entre las universidades o institutos o escuelas y el estudiante. Entonces tenemos aquí a 2 tipos. El profesor, que es colaborador y o consultor, ¿okay? El docente, formalmente hablando, ¿okay? El docente que es responsable del dictado del curso. Ese es el elemento número 1. Luego viene un profesor que puede ser un profesor colaborador o probablemente que es un especialista contratado para apoyar el trabajo. Y este profesor colaborador o especialista va a ser responsable de contribuir a disminuir las tasas de deserción de los programas virtuales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en algunos casos ejerce como tutor académico de los estudiantes. Va aportando mayores herramientas que le permiten al alumno poder entender plenamente lo que se desarrolla en una clase. Porque lo ayuda en el contenido de las asignaturas y lo ayuda en el desarrollo de las actividades académicas que han sido programadas a lo largo de este curso. Y por otro lado, tenemos al personal de apoyo. Y este personal de apoyo se diferencia del profesor colaborador y del docente, formalmente hablando del curso, porque no entrega formalmente un asesoramiento académico, sino que más bien se encarga de informar al alumno sobre las actividades que están establecidas en el calendario, las evaluaciones, los trabajos que debe presentar. Le recuerda a los estudiantes que tienen que tener, oye, acuérdate que con tal fecha tenemos que entregar tal trabajo a tal profesor, a tal hora, el límite máximo es tal, y nos quedan pocos días para cumplirlo. Nuevamente, y este es un tema que es sumamente importante porque el alumno se ve también comprometido con los pedidos que le hace la institución educativa y al mismo tiempo se encarga de trasladar a los docentes del programa o a quienes colaboran con los docentes responsables del programa las dudas o peticiones de tutorías que puedan tener los estudiantes. Que probablemente algunos alumnos piden más, otros piden menos, otros no son conscientes de que deben pedir una tutoría y por tanto este tipo de personal de alguna manera de apoyo le hace las recomendaciones y vincula a los docentes titulares y a los docentes colaboradores con los alumnos a objeto de poder desarrollar adecuadamente. Entonces, ahí como que cerramos con 3 elementos: el profesor titular o el principal, el profesor colaborador y el consultor o especialista, y el personal de apoyo. Cada uno con una función determinada. El primero y el segundo pueden apoyarse mutuamente en términos de actividad académica, mientras el tercero tiene más que ver con un acompañamiento en aspectos administrativos para que la experiencia en el entorno virtual sea lo más adecuada posible. Entonces, aquí es importante decir que esta relación o este ratio entre profesor-alumno de la enseñanza virtual está condicionada más por la existencia de profesores y colaboradores, ¿okay? No necesariamente por el personal de apoyo. Aquí es importante tener en cuenta que el número de docentes tiene que ir en relación directa con los alumnos. Sin embargo, el número de personal de apoyo administrativo no necesariamente tendría que ser tan grande. Entonces ahí cuando hablamos de ratio, hablemos solamente de los docentes y no hablemos de personal administrativo. Entonces, la universidad además tiene que indicarles como parte de todo este proceso, identificando quiénes son el profesor principal, el profesor colaborador y el personal administrativo. La universidad debe siempre indicarles quiénes van a ser los responsables de la elaboración y el seguimiento
de los docentes, es decir, el cumplimiento, la actualización del material, qué materiales van a ser empleados para el proceso de aprendizaje, que deben tener una vinculación directa siempre con el modelo pedagógico que se vaya a seguir. Entonces, es importante que esa información se tenga en cuenta en todo momento, a objeto de poder evitar cualquier situación que no se vaya desvinculando de alguna manera lo que estamos haciendo. La universidad al mismo tiempo debe facilitar este proceso de aprendizaje del alumno y la consecución de los resultados de aprendizaje. Eso es evidentemente uno de los objetivos más importantes del proceso y que debe poder medirse. Entonces, se debe revisar siempre que se pueda, en realidad se debe establecer algún tipo de cronograma, los avances que se vayan produciendo a nivel del desarrollo del curso. Esta frecuencia con que se realiza la división es básicamente uno de los principales indicadores a objeto de evaluar la calidad de un tipo de programa. Siempre es importante determinar cuáles son los resultados o los niveles de avance de un programa de estudio virtual en relación a los estudiantes. Y sobre todo ayuda a evaluar también el desempeño y el comportamiento de los profesores. ¿Okay? Carla, tienes una pregunta, perdóname. Buenas tardes, mi pregunta es, hoy en día la educación ha tenido que mudarse a un ámbito nuevamente netamente digital, tanto instituciones fiscales como privadas. En las fiscales el número de estudiantes oscila entre 70 y 80 alumnos por aula, esto en educación superior, y si hablamos de calidad de un aula virtual, ¿cuántos estudiantes esas potenciales tienen por aula? Wow. La pregunta del millón, que te lo digo desde la experiencia en la docencia, Carla. El mundo ideal es tener 15 alumnos por profesor, en el mundo ideal. Te permite de alguna manera vincular. Sin embargo, es evidente que los recursos, y esto es un problema transversal en la mayoría de los países de la región, no ha permitido que ni en la educación básica, entiéndase primaria y secundaria o inicial, ni en la educación superior a nivel de institutos o universidades, se pueda contar con un ratio adecuado en la medida en que no se puede tener el número de docentes. Efectivamente, yo en alguna oportunidad he dictado en universidades públicas, en donde he tenido 150 alumnos. Si mal no recuerdo, bueno, yo estudié en la Universidad de San Marcos, una universidad pública. En mi aula, en la promoción, el primer año éramos como 220, y era inmanejable, efectivamente. Sin embargo, ahí hay que los profesores, y eso es un tema que efectivamente siempre debe hacerse, es intentar encontrar el mejor mecanismo para motivar a los estudiantes y que participen en el desarrollo de las clases y los trabajos. Si me preguntas, el número de estudiantes máximo que pudiera tener un profesor en un aula de clase no debería sobrepasar los 30 alumnos. Sin embargo, y eso haciendo un esfuerzo sobrehumano. 15 para mí es el número ideal, 30 debería seguir el máximo, porque ahí tienes un problema en el seguimiento. Ya empiezas pasando 25 tienes un problema en el seguimiento. Después de 30 es muy difícil, sobre todo en las escuelas. Probablemente en educación superior no sea tanto el problema, porque parte de las obligaciones de un estudiante universitario, y todo lo que hemos pasado, es básicamente también la autoformación, el hecho de investigar, de leer mucho más, y por tanto desarrollar una cantidad de trabajo que nos permita complementar el trabajo que el profesor desarrolla en el aula. Eso es cierto. Pero a nivel de la escuela básica es mucho más difícil. Es una problemática que tenemos. Eso es transversal a toda América Latina. Continuando un poquito con el tema, en el caso de cuando se cuentan con contenidos digitales, porque evidentemente los programas virtuales tienen mucho contenido digital, las instituciones de educación superior tienen que garantizar necesariamente que los contenidos sean adecuados para la obtención de los recursos, de los resultados académicos. Todo recurso debe ir vinculado con lo que yo espero como institución que un alumno aprenda. ¿Okay? Y por tanto debe asegurarse que tiene claridad, que se puede descargar adecuadamente, pero más importante, que tiene la autorización para poder utilizar esos materiales. ¿Okay? Que eso es sumamente importante como mecanismo. No puede publicitar o utilizar materiales para los que no tengan autorización de calidad. Las instituciones también tienen que tener previsto, y acá hay un tema que se vincula de manera directa con la escuela básica también.
las instituciones tienen que tener previsto un plan de formación continua. Si no hay una capacitación permanente donde se aborde, por ejemplo, todos los aspectos relacionados con las tecnologías para las enseñanzas virtuales, su vinculación con el modelo pedagógico y la innovación de los docentes, tenemos un serio problema. Y creo que esa ha sido una de las grandes limitaciones que hemos tenido hoy en esta pandemia, cuando ingresamos de manera abrupta a la virtualidad en la educación. Entonces, en este momento, uno de los temas que hemos visto es que un número importante, no estoy diciendo que la mayoría, pero sí un número importante de docentes, tanto en escuelas como en instituciones de educación superior, se han visto enfrentados a la ausencia de habilidades tecnológicas para la enseñanza, partiendo desde la virtualización de la clase. Es decir, ¿cómo logro enfocar los principales temas que regularmente desarrollaba yo en un face-to-face, en un cara a cara con mis estudiantes, ahora a través de la plataforma? ¿O cómo puedo acceder? Pero evidentemente, en ese sentido, es importante que haya una capacitación, ya con esta experiencia, de carácter permanente. La inversión de nuestras instituciones educativas, públicas o privadas, debe enfocarse hoy en el desarrollo tecnológico. Uso de las plataformas y todos los mecanismos que nos permitan, pero al mismo tiempo una capacitación en cuanto a habilidades en el manejo de todo tipo de tecnologías que nos permita cumplir adecuadamente la labor del docente. Aquí hay una pregunta de Eva que dice, ¿qué estrategias debe aplicar el sistema educativo para que los educadores se preparen continuamente y no se resistan a la educación continua? Precisamente lo que les menciono. Tanto el sistema educativo público como privado debe diseñar un programa formativo de carácter permanente y actualizable en la mayor cantidad de tiempo posible que le permita a los docentes contar con estas habilidades. Ahora, es cierto que la formación y la capacitación no es el único elemento, vienen otro tipo de motivaciones. No puedo entrar en este tema porque no es mi intención entrar a los temas de financiamiento de la educación, ¿okay? Que lleva remuneraciones de docentes o recursos para las universidades, que es un tema que podríamos tratar en otra conversación. Pero siempre debe existir, primero la priorización del desarrollo científico-tecnológico del sector educativo. Eso es vital. ¿Okay? Luego debe haber una decisión importante de la asignación de recursos específicamente para ese tema. Porque hoy vemos que en los países hay un incremento sustancial del porcentaje del PBI destinado a educación. Sin embargo, las prioridades internas probablemente no están vinculadas. Si bien es cierto, los programas de formación docente han sido una de las prioridades de los ministerios de educación de los países de la región, particularmente yo puedo hablar de los países del Convenio Andrés Bello, sí es cierto que no necesariamente esa priorización en formación docente ha ido vinculada a los temas de tecnología. Y por tanto, hay que implementar este tipo de capacitaciones en el uso de TIC, en el tema de diseño de apps, por ejemplo, en el tema de cómo enseñar el uso de tecnologías, o sea, de las tecnologías a los estudiantes. Aunque en muchos casos, los estudiantes a veces saben más que los mismos docentes. ¿Okay? Entonces, otro tema, regresando ya a lo que conversábamos, era, estábamos hablando de los programas formativos, pero también debemos garantizar que el personal que trabaja en los programas virtuales tiene la experiencia, pero también tiene las calificaciones necesarias para impartir este tipo de programas virtuales. Y ahí viene básicamente que el hecho de efectivamente estar capacitado de manera permanente. Y finalmente, es importante que las instituciones de educación, tanto básica como superior, puedan garantizar que los profesores, cualquiera que esto sea, ¿no? El docente principal, o el colaborador, o el consultor, el especialista, y el personal de apoyo administrativo, cuenta con una infraestructura de soporte que pueda ayudarles a desarrollar su trabajo de manera permanente. Eso, si no tenemos asegurado que el docente y los otros equipos que trabajan en apoyo a la realización del servicio educativo no cuentan con la plataforma, entonces estamos cojeando. Y eso es importante que podamos tener. Y finalmente entramos a los dos puntos adicionales del tema de la evaluación que tiene que ver con infraestructura. Las instituciones de educación a nivel, o sea, de todo nivel, deben contar necesariamente con infraestructura tecnológica. Tienen que tener sistemas de aprendizaje virtual, o plataformas de enseñanza, o campus virtuales, como quieran llamarle, ¿ok? Hay un sinnúmero de plataformas
tenemos Moodle, tenemos Blackboard, tenemos Canvas, tenemos Education, hoy tenemos los espacios de Meet de Microsoft, también tenemos Class de Google, que se pueden utilizar efectivamente para poder desarrollar un servicio. Cualquiera sea la plataforma que tenga, es importante que una institución la pueda tener al respecto. ¿Okay? Juan Beltrán me dice, a ver, en el día de hoy el alumno está más digitalizado y por ende no es difícil adaptarse a esta manera de enseñanza. Pero ¿qué opinas de lo que se ha visto por esta pandemia, que son los docentes los que están menos digitalizados? De ahí la importancia en la formación curricular de estos también, que esto también sea parte de su media profesional. ¿Lo consideran igual importante? Por supuesto. De hecho, me trae a colación, Juan, muchas gracias por la pregunta y comentario. Uno de los trabajos más importantes que tiene el ITACAP del Convenio Andrés Bello es diseñar una línea de estándares de calidad para la formación docente. Y uno de los elementos que estamos considerando como los más importantes es el tema de la formación en tecnologías de información y comunicación para los profesores. No podemos permitir hoy que un docente, independientemente de los que ya están en el mercado laboral, con sus programas de formación, no podemos permitir que más docentes salgan con cierto analfabetismo tecnológico. La frase es dura, pero es cierta. Entonces, tenemos, y parte del esfuerzo es que este programa que nosotros le plantearemos en un tiempo más a los ministros de Educación, es una malla curricular estándar para la formación docente que tenga elementos de calidad que considere el factor tecnológico como vital. No podemos permitir, entre otros factores, que un docente hoy salga sin habilidades tecnológicas. Y eso hay que hacer. ¿Okay? Entonces, estábamos hablando del tema de la infraestructura. Estábamos viendo que efectivamente puedes escoger cualquier plataforma que tú quieras. Sin embargo, lo que tienes que hacer es básicamente tenerla, conocerla, socializarla, y por tanto, de esa manera, la institución de educación lo que va a hacer es contar con estos materiales, esos software, que van a dar respuesta a las necesidades no solo de los estudiantes, sino también de los profesores. Entonces, debe considerarse que estas plataformas o estos sistemas tecnológicos deban tener necesariamente la capacidad tal que pueda tener los programas de estudio, los materiales, que pueda acceder a un número limitado o ilimitado de estudiantes, dependiendo del tipo de programa que se va a dictar, etcétera, etcétera. Entonces, como indicadores, nosotros lo que damos, por ejemplo, podríamos considerar como un elemento, como un indicador que refleje la calidad de este argumento en tema de este elemento de infraestructura, por ejemplo, el número de conexiones simultáneas que puede soportar un determinado sistema. ¿Okay? Los test de integridad, las cargas o descargas que pueden asegurar, el número de descargas que pueden tener al mismo tiempo. Entonces, ahí es importante que, de manera adicional, se cuenten. Primero, con medidas de seguridad electrónica. Es sumamente importante que los sistemas de plataformas virtuales tengan estos sistemas de seguridad que permita identificar a los usuarios, que permitan encriptar la información sensible, eso es importante que se tenga, que puedan tener copias, o sea, un sistema de copias de seguridad, todo lo que va a contribuir a que asegure no solamente la validez, sino la integridad de la información, tanto del estudiante como del programa académico en términos generales. Y también debería tener un sistema centralizado para que pueda dar este tipo de soporte. Si no tenemos un soporte para no solamente el diseño, sino también el mantenimiento de estos sistemas o plataformas para la enseñanza no presencial o virtual y la semipresencial, esto es un serio problema, ¿no? Entonces, la idea es que también esta plataforma que pueda asegurar una conectividad las 24 horas. Eso es el objetivo. Entonces, de esa manera se pueden diseñar actividades con horarios flexibles. Un estudiante puede entrar a la hora que considere necesaria sin tener ningún obstáculo, ni estar pidiendo información, ni solicitar que se active de alguna manera para que él pueda acceder, ¿no? Entonces, y esta plataforma evidentemente lo que tiene que tener es una forma, ser amigable con el estudiante, ser amigable, objeto de que pueda tener acceso e identificar cuáles son los puntos. Pero al mismo tiempo, y algo que mencionábamos al inicio de esta pequeña charla, es que se debe adaptar fácilmente a las necesidades de los alumnos con discapacidad. Y ahí tenemos uno de los grandes retos que hoy no hemos podido superar. Sí tenemos, es sumamente interesante porque hay algunos programas virtuales en universidades que se dedican a la enseñanza de programas virtuales en Europa, que tienen en consideración todo este tipo de
de situaciones en temas de identificación de discapacidades son naturalezas. Entonces, es importante que seamos flexibles. Silvia Álvarez nos dice, el uso de la tecnología debe permitir a los docentes cambiar la educación tradicional hacia una educación digital. Y ahí el reto del docente, no seguir utilizando las nuevas TICs para seguir con una educación tradicional de manera lineal, sino que debe implementarse a una educación digital para los denominados, según Mark Presky, y los nativos digitales. Efectivamente, debe haber, sí, un cambio sustancial para el tema del acceso a los procesos formativos. Y hoy, así como tenemos nativos digitales, los niños como nativos digitales, tenemos que intentar convertir a nuestros docentes en nativos digitales. Carolina Hernández, desde Chile, pregunta, reflexión. Creo que la evaluación es el principal desafío en estas situaciones. Más allá de las suspicacias, las modalidades a distancia favorecen el aprendizaje colaborativo, pero también pueden permitir que se promuevan estudiantes sin necesidad de iniciar. Completamente de acuerdo. Lo vamos a ver en un par de minutos más. Un poco vemos básicamente cómo podríamos asegurar los temas de evaluaciones. Y eso es sumamente importante. Es cierto, los programas de enseñanza virtual promueven el trabajo colaborativo. Eso es cierto. ¿Ok? Pero el otro gran reto es básicamente cómo, por ejemplo, cuando hablamos de habilidades necesarias para el desarrollo profesional, cómo motivamos a través de un proceso de enseñanza virtual las habilidades sociales. Es, por ejemplo, en las instituciones de educación superior públicas, uno de los grandes problemas. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿ok? Pero se tiene que ir trabajando al respecto. Ahora, la evaluación, y eso quería tocar un poco el tema. Víctor, no sé cuánto tiempo estamos, se me ha pasado medir el tiempo y no sé cuánto tenemos. Tranquilo, Pedrito, tenemos todavía 15 minutos más. Vamos bien, ok. Entonces, antes de pasar a la evaluación, igual me gustaría, de alguna manera, ver, como que resumir qué cosas es lo que deberíamos tener en cuanto a infraestructura como condición de calidad. Primero, números de equipos y materiales innovadores que pueda existir en una institución educativa. Eso es sumamente importante. Cuando hablamos de equipos, no solamente es equipo tecnológico, sino también hablamos del equipo humano. Y en cuanto a materiales innovadores, hablamos básicamente de todo aquello que haya sido publicado de manera pasada o reciente, pero también ir investigando permanentemente acerca de qué materiales nuevos podemos entregar a los estudiantes a objeto de contribuir a un mayor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Garantizar la conectividad de extremo a extremo. Si la institución educativa no tiene una buena plataforma y por tanto no tiene equipos tecnológicos con garantía, entonces no podemos garantizar que haya una oferta educativa adecuada. Entonces es importante que se trabaje en ese tema. Hay que identificar a nivel de infraestructura, es decir, el sistema debería permitir contabilizar los avisos por deficiencia que se tienen para poder implementar mecanismos de solución al respecto, ¿okay? En la plataforma o en el sistema que utilice la institución educativa. Igual debemos también tener en cuenta cuántos de estos avisos por deficiencia, es decir, cuántos de estos problemas que nos han comunicado son atendidos, porque de esa manera vemos una capacidad de respuesta de la institución educativa y por tanto un beneficio para el estudiante. Luego, también debemos tener en cuenta cuánto tiempo transcurre desde que yo comunico que tengo un problema en el uso de las herramientas o de la plataforma o del sistema hasta que el mismo se soluciona y finalmente yo puedo continuar adecuadamente. El número de quejas es importante también en este sentido. Es decir, como consecuencia de la utilización de estos sistemas, ¿cuántas veces el estudiante, un mismo estudiante o un número de estudiantes X, se queja en relación a la misma? También es importante que, en cuanto a infraestructura, se cuente con un sistema de protocolo para que recupere la información. ¿Qué pasa si el sistema por A o por B es infectado por un virus? O por una falla eléctrica los sistemas se funden. Entonces ahí es importante que exista un sistema o un programa de recuperación de los datos que se puedan tener, pero también de las fallas y de aquellos problemas que ya hemos podido tener en términos generales. ¿Okay? Luego, tenemos que, no, ya lo hemos mencionado arriba, pero tenemos que mencionar o reiterar que el recurso humano de apoyo y el recurso que es responsable de los mantenimientos de las plataformas también es sumamente importante. De lo contrario, no podemos garantizar una actividad a las 24 horas, así que hay que trabajar muy fuerte en eso. Y sí, como parte de este programa,
¿Existe algún tipo de evaluación o algún tipo de certificación de calidad, objeto de que pueda ser identificada como un elemento que motive a un estudiante a tomar determinado programa, sea completo o sea un programa de capacitación X? Y con estos elementos entramos al tema de la evaluación. Entonces, si bien es cierto, el alumno es la parte más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, una de las cuestiones claves es conocer, como habíamos hablado al principio, antes de matricularme, cómo me van a evaluar. ¿Okay? Entonces, el estudiante tiene que tener información por parte de la institución de educación, cuáles son los sistemas de evaluación empleados en el programa académico. Pero, ¿cuáles son los sistemas de evaluación generales, pero también los específicos en cada materia? ¿Cómo me va a evaluar cada profesor? ¿Cuántas pruebas voy a tener? ¿Si esta va a ser permanente clase, etcétera? Entonces, todos estos métodos de evaluación lo que deberían permitir es valorar la adquisición de las competencias y los resultados de aprendizaje. Y ahí un poco entrando al tema que Carolina Hernández nos mencionaba. Entonces, debemos poder saber cómo está yendo el alumno en cuanto a la adquisición de estas competencias y cómo está aprendiendo, ¿okay? Cómo aprende aquello a lo que nos hemos enfocado en cada uno de los cursos, en cada una de las materias que podamos seguir. Y además debe tener en consideración, y eso es importante, la diversidad de los estudiantes y los modelos educativos. Porque no tener en cuenta esta diversidad existente en cuanto a las capacidades y habilidades de cada uno de los alumnos puede generarles en sí un pequeño problema al momento del desarrollo del curso y del desarrollo de la evaluación. Déjame prender la luz un ratito. Ya. Ahí estamos mejor. Entonces, sí, les mencionaba el tema de la forma en cómo la evaluación nos va a permitir esta adquisición de competencias, ¿no? Entonces, en la modalidad virtual, se pueden aplicar técnicas de evaluación continua, pero también se pueden aplicar pruebas de evaluación general. En ambos casos, lo que tenemos que hacer es básicamente asegurar un adecuado control de la autoría de las pruebas de evaluación. Eso es otro de los puntos que siempre genera una controversia en relación a los programas en línea. ¿Cómo aseguramos que aquel alumno evaluado es aquel alumno que está respondiendo efectivamente en los exámenes? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, en principio, si hablamos de evaluación continua, ahí vamos viendo que estamos hablando de la suma de actividades, de los proyectos que se han establecido para entrega, de los exámenes a libro abierto que pueden ser, que se utilizan en algunas instituciones, la generación de portafolios digitales donde el estudiante va acumulando cada vez mayor información en relación a los pedidos del docente, o probablemente entrevistas de autoría en relación a un programa X que ha desarrollado y por tanto el docente participa con el alumno y le va haciendo preguntas respecto del trabajo que ha realizado para poder determinar si efectivamente ha sido su trabajo o este ha sido una copia. En estos casos, cuando hablamos de la evaluación continua, siempre es necesario, y esto es sumamente importante, que haya constancia, o sea, que se deje una constancia respecto del procedimiento y cada uno de los criterios adecuados, porque eso permite dejar efectivamente informes de evaluación al término de los cursos y de los programas que se puedan. Entonces, además que estos informes nos permiten generar como una trazabilidad en cómo participan y cómo interactúan los estudiantes en cada uno de los cursos, en los grupos de trabajo, y al mismo tiempo cómo desarrollan las tareas propuestas, si cumplieron el plazo, si el contenido, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de las pruebas individuales, como mencionábamos, el principal reto siempre va a ser asegurar que estas pruebas hayan sido realizadas por los estudiantes sin ningún tipo de ayuda externa. Y esto, bueno, evidentemente sí requiere o plantea una exigencia de que, este es el principal argumento para que digan, oye, no, mira, la evaluación debería ser presencial, ¿no? A pesar de que se trate de un programa que se ha dictado a nivel virtual, te dicen, oye, no, mira, la evaluación sí debería ser presencial. Pero creo que se puede optar por una combinación bastante interesante del uso de la tecnología y los recursos humanos,
a objeto, por ejemplo, de permitir que se garantice la identificación de los estudiantes, del control del entorno. Entonces, si queremos para hacer una correcta evaluación, se debe trabajar en un mecanismo que permita, por ejemplo, identificar a los estudiantes plenamente. Podemos ver aspectos tecnológicos, en algunos casos se habló de un reconocimiento facial, se han hablado, y lo vamos a mencionar un par de minutos más, el tema de, por ejemplo, estos identificadores del sistema que evitan que se cambie de página o que se abra un nuevo buscador y que el alumno pueda estar buscando la pregunta. Se habla de identificación con huella dactilar, entonces ahí tenemos varios mecanismos. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de las evaluaciones, podemos poner, se me ocurren dos opciones, que es lo que se tiene regularmente en cuenta. Las pruebas en línea, que son en tiempo real, es una prueba, un encuentro sincrónico para una prueba. Entonces ahí, en la evaluación, podemos hacer esto. Si no tenemos mucho acceso, podemos hacer preguntas cortas y les damos un tiempo para responder. Un tiempo específico, no puede pasarse ese tiempo. Y estas preguntas cortas también tienen que ser aleatorias. Es decir, el alumno puede tener todo el material, pero yo puedo determinar qué preguntas voy a dar y cuánto tiempo le voy a dar para responder. Entonces, en este periodo de tiempo que le doy al alumno, le exijo que razone la respuesta. No le pido que me entregue la respuesta que yo espero escuchar, sino que razone sobre la misma. Ahora, se pueden hacer también exámenes con baterías de preguntas tipo test de respuesta múltiple. Y efectivamente, podría ser directamente, es un trabajo bastante pesado, pero claro, yo mismo voy leyendo la pregunta, 4 o 5 opciones y el alumno debe responder inmediatamente. O pueden ser exámenes como parte de un tipo test, o parte de una redacción. Y ahí entramos con una contraseña para ingresar al examen, con un tiempo X para realizarlo y entregarlo, y como les decía, sin posibilidad de ir retrocediendo. O sea, le doy un periodo de tiempo determinado para que vaya respondiendo, solo puede seguir adelante, y eso es básicamente el software o el sistema de funcionamiento. Entonces, la idea es que vaya respondiendo cada una de las preguntas. Inclusive lo que podríamos hacer es que las preguntas puedan aparecer de manera aleatoria. Son 15 alumnos los que se presentan al examen, y cada pregunta va apareciendo de manera aleatoria en cada uno de los 15 alumnos. Es decir, la misma pregunta nunca va a ir para los 15. Y eso los sistemas pueden hacerlo. Entonces garantiza cierta objetividad en el desarrollo por parte de los estudiantes. Y de manera paralela a las pruebas en línea en tiempo real, podríamos hablar de los exámenes orales a distancia, ¿no? Entonces hay una interacción directa con el docente y el estudiante, se realizan mediante una videoconferencia, se puede grabar inclusive, porque además es importante que se grabe esa evaluación, porque como una custodia que tiene y el registro de las pruebas, porque le permite además después hacer una visualización posterior y también reevaluar efectivamente en caso que hubiera alguna queja del estudiante en relación a que él considera que respondió adecuadamente en el programa. Entonces deja constancia mediante estos informes de los profesores que se utilizan básicamente para no solo la evaluación del docente, del alumno, sino también la evaluación del docente en cuanto a su desempeño. Entonces, hablar para la identificación del estudiante y este control que se hace del medio, evitar que los estudiantes puedan plagiar o puedan copiar, no se justifica solo por una herramienta tecnológica, ¿okay? Porque lo que hace es básicamente hablar de un aula física, pero en un entorno virtual. Entonces, eso ayuda sustancialmente a que podamos romper esa barrera. Es muy difícil, ¿ok? La idea es tratar de evitar que haya una evaluación presencial. Ese es en el mundo ideal. Cada uno de los elementos que he estado mencionando a lo largo de esta hora que hemos estado un poco compartiendo la opinión, habla de lo que debería buscar el sistema educativo como objetivo ideal. Sin embargo, es cierto que hoy tenemos grandes limitaciones, más en el sector público que en el privado, ¿okay? Es una realidad transversal a la región, en la que adolecemos, por ejemplo, en algunos casos de habilidades tecnológicas por parte de los docentes, acceso a Internet por parte de estudiantes, y si tienen acceso a Internet, el ancho de banda es bastante bajo. Los materiales a los que tienen acceso tanto los docentes como los estudiantes, los procesos de formación y de capacitación de los profesores, los mecanismos de evaluación también, que son sumamente delicados. Es decir, hoy todavía estamos en este proceso
En la mañana estuve asistiendo a una conferencia que se estaba dando Perú, España, México y Panamá, si mal no recuerdo, en la que había 4 docentes que intercambiaban experiencias. En el caso de México y de Panamá ya habían empezado sus procesos de evaluación y habían terminado algunos semestres, y planteaban efectivamente uno de los mejores mecanismos que habían encontrado para la evaluación era una evaluación directa, un encuentro sincrónico, en cuanto a una batería de preguntas, y el estudiante lo que hacía era responder inmediatamente con un determinado periodo de tiempo que le daba. Entonces, es posible hacer estas evaluaciones en este mecanismo. No es imposible. Ahora, es necesario también que pensemos en mecanismos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos a alguien, si el alumno no está solo y tiene un apoyo de otra persona? Deberíamos poder establecer mecanismos de identificación, utilizar audífonos que eviten que otra persona pueda interferir en el proceso de evaluación. No estamos hablando de un super audífono que cancele el ruido, pero que sí va a dificultar de alguna manera la intervención de terceros. Podemos utilizar otros mecanismos tecnológicos en proceso de evaluación en línea también que eviten que la computadora en ese momento pueda cambiar de navegador o pueda abrir una nueva ventana, objeto que el estudiante vaya a buscar la respuesta en Internet, lo que infiere también un gran reto que está vinculado con el tema de la seguridad. El hecho de que un estudiante no pueda hacer uso de otra ventana de Internet o otro buscador en pleno desarrollo de examen, infiere que el sistema le va a pedir autorización para trabajar sobre su máquina. Y por tanto hay un riesgo informático de por medio. Es decir, cuáles son los niveles de seguridad que van a plantear las instituciones de educación en torno a el uso o el acceso, mejor dicho, a las computadoras, objeto de evitar este tipo de situaciones para las evaluaciones. Entonces, en términos generales, tenemos el estudiante, algunas condiciones básicas de calidad para estudiantes, condiciones de calidad básicamente vinculadas a los profesores, las condiciones de calidad vinculadas a infraestructura y las condiciones de calidad vinculadas a los sistemas y mecanismos de evaluación que se van a tener. Todos estos que menciono son mecanismos ideales. Se dan en mayor o menor medida tanto en escuelas públicas y privadas como en instituciones de educación superior públicas y privadas. ¿Todas la tienen? La respuesta es negativa. ¿Todos deberíamos aspirar a esto? La respuesta es positiva. Sin embargo, hoy una de las prioridades que debería tenerse a nivel de educación en todo sector es el proceso de formación docente continuo. Es decir, aquellos docentes que hoy están en la práctica. Los ministerios de educación están haciendo un trabajo maravilloso en este tema. He podido comprobar a algunos profesores que iniciaron en el mes de entre marzo y abril clases en que estaban completamente perdidos, pero que hoy, gracias a los programas de formación que se han llevado a cabo a través de los ministerios de educación y también algunos con apoyo de los organismos como el Convenio Andrés Bello, como la Organización de Estados Iberoamericanos o como la UNESCO, han podido ir implementando ese tipo de programas de capacitación que los van adaptando a esta nueva situación y que los van poniendo a la luz de sus estudiantes, quienes hoy por hoy nos llevan una gran ventaja en cuanto a desarrollo tecnológico. Eso es lo que tengo que compartir con ustedes el día de hoy. Yo les quiero agradecer los comentarios que han dado por el chat. Si tienen alguna pregunta, estamos completamente abiertos a las mismas. Y bueno, yo soy materia dispuesta para ustedes. Gracias, Pedrito, muy amable. Como lo dice Pedro, están abiertos los micrófonos. Si desean hacer alguna pregunta, no necesariamente directamente al chat, pueden hacerlo también abriendo su micrófono. Les damos la palabra, siempre bienvenida. Tengo una pregunta que nos llega a través del Facebook Live, que también estamos transmitiendo, tanto para Convenio Andrés Bello como para los institutos especializados, y dice, ¿deben los programas virtuales tener un módulo integral solo para su uso y motivación al estudiante? ¿De nuevo? Claro que sí. Dice, ¿deben los programas virtuales tener un módulo integral sobre su uso y motivar al estudiante? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. De hecho, al inicio de la conversación, lo que les planteaba es que la evaluación, si conoce sobre las plataformas, sirve para validar el módulo de capacitación que va a tener en el uso de la plataforma. Y probablemente también en la identificación de las necesidades que el alumno va a tener al desarrollar su programa académico. Perfecto, muchísimas gracias.
Esa pregunta teníamos a través de Facebook Live. Si alguien más tiene otra pregunta, quiero comentarte que tenemos mucha gente conectada de Panamá, Colombia, Perú, Bolivia. También tenemos gente de México, a las que les damos la bienvenida y muchas gracias por participar en este taller. Juan Beltrán tiene abierto su micrófono. Juan, si desea, puede hacernos la pregunta. Buenas tardes, bienvenido. Hola, hola Pedro, buenas tardes. Hola, Juan. Bien. Oye, en relación a la que tú comentabas de que cuando se comienza un programa de enseñanza de este tipo, los alumnos deben conocer todo en relación al programa. En general, las personas que toman estos programas son gente que no tiene tiempo, como tú hablaste, que tiene que compartir casa y trabajo. Por lo tanto, me quedó dando ruido el cuento de que, porque al final es el tiempo de la persona la que se acomoda a la educación, al programa mismo, porque son sus tiempos. O sea, pero me quedó dando ruido cuando dijiste de las evaluaciones sincrónicas, porque ahí se pierde un poco el cuento de la educación a distancia, que es una alternativa para las personas que no pueden hacer una educación formal, presencial. Eso es un poco, una pregunta. Lo segundo es que también encontré muy válido como la educación a distancia ayuda a la accesibilidad a las personas con discapacidad. Y esto se ve mucho en la discapacidad física por el tema de los accesos universales a las plantas físicas. Yo creo que también es un buen punto y muy válido la educación a distancia. Y lo tercero, para terminar, es esta pandemia nos va a permitir evaluar en un tiempo más y derribar los paradigmas de los prejuicios en relación a la educación a distancia. Entonces, ¿tú cuentas que en un tiempo más vamos a poder validar esto realmente? A ver, en cuanto a la primera pregunta, sí es cierto. A ver, los programas, no es que el estudiante tenga que adaptarse al horario de un programa, ¿ok? Pero, aunque te suene gracioso lo que voy a decir, tampoco es al revés. Hay varios elementos que tienen que confluir. Primero, que una plataforma esté 24 horas al día disponible para el estudiante, ¿ok? Luego, que el estudiante, independientemente de las necesidades que tiene, debe tener la oportunidad de poder dedicarle ciertas horas a los encuentros sincrónicos, ¿ok? Porque, de lo contrario, solo va a tomar estos cursos MOOC que tú puedes contratar, que bajas videos y que tú mismo te vas a evaluar. Pero cuando hablamos de programas de calidad a nivel de instituciones de educación, estamos hablando de programas de licenciatura, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, un programa de licenciatura debes necesariamente tener un tiempo de disponibilidad para dedicarle. Y por supuesto, la universidad debe decirte, oye, así como cuando tú vas a la educación presencial, dices, mira, tienes clases diurno o vespertino. Pero en la enseñanza virtual dices, oye, mira, regularmente las clases son en determinado periodo de tiempo, que suelen ser en las noches. En algunos casos, en muy pocos en el día. Hay programas en el día, pero siempre debe haber una disponibilidad. Por tanto, la evaluación es importante. El problema de la evaluación, si no se garantiza una sincronidad, tienes un serio, el riesgo de la suplantación es alta. Entonces, hoy por hoy, el único mecanismo para asegurar una validez de la evaluación es que haya un momento de encuentro físico-virtual del profesor y el alumno. Cualquiera sea el mecanismo. ¿Okay? Pero lamentablemente sí, es cierto. Ahí el alumno tiene que adaptarse. ¿Okay? Entonces, es duro, pero nada es perfecto en la vida. Ahora, en cuanto al tema de discapacidad, efectivamente, mira, hace un año aproximadamente justo estábamos en un encuentro entre agencias de acreditación españolas y algunas instituciones educativas peruanas, y había una estudiante que mencionaba, por ejemplo, su experiencia como alumna discapacitada. Ella sencillamente iba en silla de ruedas para todo. Y los programas virtuales no solamente le habían permitido obtener su grado académico, sino ya le había permitido, en un periodo ya donde ya habían accesos, porque recuerda que en los últimos, este desarrollo de accesos en infraestructura ha ido desarrollándose,
ella ya pudo tener la oportunidad de hacer su maestría e ir con silla de ruedas. Pero antes era imposible, porque si le tocaba clases en el cuarto piso, sus amigos la cargaban. Yo lo he visto en una universidad, algunos alumnos que cargaban a su compañero y llevaban la silla de ruedas para que subiera a la sala del tercer o cuarto piso. Entonces, ese tema es importante. Creo que la enseñanza virtual o los programas virtuales ayudan a salvar esa barrera. Y esto se vincula con los prejuicios que hay contra la enseñanza virtual. Esto es una experiencia personal, no es un juicio de valor, pero una vez fui invitado a exponer en torno a un proyecto que buscaba definir el programa de enseñanza virtual, es decir, el presencial, el no presencial y el semipresencial. Y una de las grandes críticas de aquellos que se oponían a poder modificar esto y por tanto poner una ley era que los programas de educación virtual no aseguraban calidad. Que no había forma. Más de uno había dicho, bueno, yo estudié de manera presencial y se escuchaban voces atrás, con razón. Pero el tema es que hoy hay una oportunidad valiosísima para poder validar el modelo virtual. Sin embargo, así como existe una oportunidad muy valiosa para poder validar el modelo, también es necesario una incursión de recursos, tantos financieros como humanos, para que garantice esas condiciones de calidad. O sea, no podemos tomar cualquier programa como bueno, ¿ok? Debemos asegurarnos y, por tanto, ahí las agencias de evaluación de los ministerios de educación deben intervenir de manera directa para poder evaluar adecuadamente si tal programa maneja condiciones básicas de calidad que permitan entregar un conocimiento. Yo creo que sí, esta pandemia, una de las cosas positivas que ha sacado muchos factores humanos, pero a nivel de educación es que, primero, coloca el tema de la tecnología en el centro del debate de las políticas públicas. El desarrollo tecnológico a nivel del docente lo coloca así en el centro del debate. Y luego te dice, oye, sí podemos seguir haciendo ese tema. Entonces hay que formar a los docentes y hay que fortalecer las entidades de evaluación o de supervisión a objeto de que puedan calificar y determinar si un programa tiene o no validez y, por tanto, autorizar su ingreso. Eso. ¿Cómo evitamos, Eva Bedoya hace una nueva pregunta, dice, ¿cómo evitamos la deserción de los estudiantes que cursan educación media? ¡Wow! Mira, aquí tienes varios temas. O sea, los temas de deserción están vinculados a problemas socioafectivos, tienes problemas de recursos económicos, tienes algunos factores que tienen que ver con desnutrición, tienes que ver con el tema de la necesidad de los estudiantes de trabajar. Es sumamente difícil trabajar en torno a estos elementos. Sí es cierto que existen programas en casi todos los países, no conozco alguno que no tenga, que esté enfocado básicamente en la disminución de la deserción de los estudiantes de educación secundaria, básicamente con la promoción de becas de alimentación, con becas que entregan una asignación de dinero objeto de que puedan seguir en la escuela y no vayan a trabajar. Existen programas también de apoyo familiar que contribuyen a reconocer los principales problemas de los estudiantes en la casa y que son llevados a la escuela y por tanto eso genera un cierto contratiempo. Los programas existen. Sin embargo, creo yo que hay que hacer un énfasis mucho más grande en esos. Hay que ampliar la cobertura a nivel de ayudas estudiantiles, hay que ampliar también el tema de los trabajos que se hacen a nivel de los hogares, a objeto de poder mostrar evidenciar la necesidad de que el estudiante permanezca. Sin embargo, también es importante que quizá los programas académicos de educación secundaria respondan a las necesidades del área geográfica. Una de las grandes críticas, por ejemplo, de nuestros hermanos de las zonas andinas es, en muchos casos, ¿de qué me sirve lo que le enseñan en la escuela si no lo puedo aplicar en el trabajo? Entonces, deberíamos poder migrar también hacia un sistema de una formación un poco más tecnológico, más técnica, una secundaria técnica que permita decir, mira, pero esto te va a ayudar a poder hacer el trabajo que tú haces en tu casa si es que deseas quedarte haciendo lo que tus padres hacían. Entonces hay un interés de por medio, ¿ok? Y llegar a bajar los niveles de sesión a los niveles mínimos. Eso. Víctor, no sé si tienes alguna otra pregunta por ahí. Vic, abre tu micrófono. Perfecto. No tenemos más preguntas por el momento. Pero hay una de Mari Ramos, dice, bueno, buena información, solicitaría algunas consideraciones para la educación técnica de jóvenes y adultos, por favor. Mira, Mari, en términos generales, los elementos que hemos hablado básicamente son transversales
a todos los niveles educativos. Es cierto que tiene que haber un factor diferenciador entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, dependiendo mucho de la vinculación que estos tienen en materia de enseñanza virtual con las TICs. Entonces, hay parte importante cuando mencionaba que es absolutamente necesario priorizar el tema tecnológico en el desarrollo social, que evidentemente haya un mayor trabajo en ese tema. Pero las condiciones de calidad que hemos hablado están enfocadas a todos. Y por eso, por ejemplo, cuando un adulto que quiera seguir un programa virtual no tiene la experiencia necesaria, el módulo o programa inductivo inicial debería ayudarle a que pueda desarrollarse plenamente en el trabajo. Y al mismo tiempo, la tutoría y el acompañamiento que va a recibir por parte de cualquiera de los profesionales del desarrollo del programa le va a permitir también ir con éxito. Entonces, en términos generales, se pueden utilizar cualquiera de estas condiciones de calidad y adaptarse dependiendo del grupo etario o del nivel educativo en el cual estamos hablando. Perfecto, muchísimas gracias. Como no tenemos, creo, ya más preguntas, quiero aprovechar estos minutitos simplemente para agradecerte, Pedro, por haber estado con nosotros, por haber colaborado con este magnífico taller que ha generado muchas preguntas, ha generado mucha interacción y eso es lo importante. Y de paso aprovecho para invitar a todos quienes nos están viendo a través de Facebook Live y a través, obviamente, de esta transmisión vía Zoom, para que nos acompañen en nuestro último taller, que es un micro taller que se va a llevar a cabo este día viernes 17 de julio, denominado el proyecto de investigación como herramienta en el aula, cuya ponente será Marisa de Talavera, que es directora de programas de ciencia, tecnología y cultura del Convenio Andrés Bello. Así que todos están invitados para que se inscriban a través de las redes sociales e ingresando a la página web del convenio www.convenioandresbello.org. Todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Víctor, Pedro. ¿me permites Claro que sí. Voy a aprovechar la informalidad del momento de despedida para hacer casi un public cherry. Desde el ITACAP, del Convenio Andrés Bello, dentro de poco vamos a lanzar un programa de formación. Es un programa que se denomina Diseño y Evaluación de Programas Académicos Desarrollados en Entorno Virtual. Es un programa de duración, con 2 meses de duración. Es un curso relativamente intensivo porque vamos a tener 3 encuentros sincrónicos a la semana, mediante el cual vamos a ir desarrollando todos y cada uno de los aspectos de los procesos de virtualización de las clases. O sea, la idea es que empecemos a conocer los fundamentos metodológicos que sustentan todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en entorno virtual. Vamos a hablar sobre las estrategias del proceso de enseñanza, la identificación de la calidad de los programas académicos, la generación de habilidades para permitir identificar las mejores didácticas y uso de herramientas digitales por parte del docente. Vamos a hablar un poco también sobre los tipos de plataformas que existen y sobre los mecanismos de evaluación para poder identificar efectivamente que los programas responden a criterios de calidad. Yo creería que probablemente en 1 semana o 2 semanas más como máximo debería estar lanzado. Los invitamos a revisar la página web de ITACAP y del Convenio Andrés Bello, y al mismo tiempo sus redes sociales como son Facebook y Twitter, algo que también vamos a compartir efectivamente con el IPAN del Convenio Andrés Bello en Ecuador y el ICAP del Convenio Andrés Bello en Bolivia. Por mi parte, les quiero agradecer mucho su tiempo y la paciencia. Espero poder haber logrado compartir un poco de las ideas que siempre van rondándonos en la cabeza. Sé que esto va a estar grabado, así que lo pueden utilizar cuantas veces quieran. Si tienen alguna consulta, mi correo es pcosta@itacap.org, PCOSTA, lo puede escribir en el chat, Víctor, si fuera tan amable. Me pueden enviar un correo electrónico para cualquier situación que quieran implementar, alguna consulta. Y nuevamente, muchísimas gracias. Un placer haber podido compartir con todos ustedes. Y por favor, traten de quedarse en casa la mayor parte del tiempo. Usen mascarilla, cuídense mucho, cuiden a la familia. Y espero que nos veamos pronto de manera física en una charla donde podemos invitarlos a todos y darles un abrazo gigante.